En Visto Bueno Radio. Habla de Tulancingo, qué milagro que estamos nuevamente al aire. Bueno, pues muchas gracias, ya estamos. Saludos hasta Tulancingo. Y a Gerardo Rodríguez también. Ay, Y a Gerardo cierto. seguramente escuchando. Y a Monse. Está cuidando su mamá. Sí, claro. A ver, de lo que estabas comentando, Pepe, hace un momento, hay algo que a mí sí me preocupa y me preocupa mucho. El que los electores de veras les dé por dejar los diputados y les dé por dejar de veras contento a los ciudadanos. O sea, esto nos puede llevar al populismo a ultranza. Ya de por sí, ya deformamos a los diputados, porque los convertimos ahora en promotores políticos sociales, a llevar obras y demás, cuando no es una función propia del poder legislativo. Deberían estar ocupados en lo suyo. Sin embargo, para cubrir este expediente electoral, los ponemos a repartir, a prometer, y vaya, ahí sí. Tenemos toda una serie de excesos. Los verdes que salieron, por ejemplo, para lo de la pena de muerte que sigue vendiendo mucho, o sea, en un país tan lastimado por la violencia como el nuestro, por la delincuencia, porque ahora ya no es el crimen organizado exclusivamente por el narcotráfico, ahora tenemos la industria del secuestro que está, pero por las nubes, se ha disparado totalmente el asunto. Entonces, en esa condición de crispación, a la gente le dices, oye, ¿te parece bien que apliquemos pena de muerte para que con eso bajemos la delincuencia? Dice, mátenlos. ¿Te parece bien que le bajemos la edad penal para poder procesar y fusilar a los niños de 8 años? La gente va a decir que sí, o sea, está ávida de venganza. Pero ahí vemos el abuso que tienen los representantes políticos, porque, por ejemplo, que tenga mínimos conocimientos de derecho, sabe que la pena de muerte, independientemente de que ya está abolida en nuestro país, México tiene tratados internacionales firmados en materia de derechos humanos, claro, de los cuales jamás vamos a volver a restituir en la Constitución. Entonces, bueno, la clase política abusa del desconocimiento de la gente. Pena de muerte para secuestradores y violadores, perdón, pero el que tenga esos mínimos conocimientos va a decir, oye, eso no es posible. Pero además también lo engaña diciéndole que con la pena de muerte va a bajar la delincuencia, claro, que también es otra mentira, definitivamente. Tampoco, ¿no? Entonces, hemos deformado esto terriblemente. Las penas draconianas nunca van a poder, en determinado momento, tratar de atemperar el tema del crimen organizado, ¿no? Lo que se requiere es un esquema de prevención inmediato del gobierno eficaz y una atención frontal contra el tema del crimen organizado, que eso permita atemperar un poco el tema de la criminalidad, pero eso de elevar las penas, de poner penas draconianas a este tema, pero jamás absolutamente ninguna no parte del mundo funciona. Pero a mí pónganme 4 cadenas perpetuas, yo sé que no me las van nunca las van a ejecutar, pues jamás. Pero el común denominador es precisamente la incapacidad de la clase política de articular, de la autoridad en general, de articular la verdad con lo que le dice al ciudadano. Es decir, yo escuchaba y leía el comunicado por el tema de Michoacán de la Secretaría de Gobierno de aquella entidad, y es de verdad una obra maestra de cantinflear en papel, porque decía, en efecto se ha verificado que hubo ciertos eventos en algunos lugares donde se dieron algunos hechos de algunas personas que ya se están investigando para que no se vuelvan a generar algunos otros eventos en el futuro. No te digo, es la forma de decir mucho, es una técnica perfecta para tragarse el tiempo de la entrevista y no decir nada. O sea, que no se le salga ni por asombro alguna razón. Pero ya ir tras el grupo, ni nada. Algo tan grave. O sea, creo que ahí también han subestimado al ciudadano, porque no reconocer la gravedad no resuelve el problema, al contrario. O sea, es decir, podría perfectamente decir el gobierno, oye, esto es una situación grave, que demanda unidad nacional, que demanda que todas las fuerzas políticas y las instituciones nos enfoquemos a resolver este tema que atañe a todo México, ¿no? En lugar de decir, no, fueron unas bombitas pequeñas, casi no tronaron, casi no hicieron ruido. Más bien fueron cohetes. Más bien fueron palomitas de estas. Pues las tronadoras, ¿no? De chiquitos. A ver, es que ahí empieza el problema. Lo que tú planteas es la solución correcta y perfecta.
convocar a todas las fuerzas políticas en una sola dirección para sacar adelante eso. Pero esto requiere autoridad moral. Requeriría el Estado, el gobierno mexicano, adoptar una serie de medidas para darse a respetar con los interlocutores. Pero bueno, o sea, hablar, por ejemplo, en el caso particular de que van a aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias a aquellos que transaron en Acapulco, digo, y mandan a decirlo a Rosario Robles. Digo, por favor. Y en presencia. Indignada diciendo esas empresas que quién sabe qué, como las de Ahumada. Como las de su televisora. Como, digo, increíble. O sea, ¿cómo va a... Pero en presencia del gobernador? Bueno, es que... Bueno, otro que también recogió la cola para no pisarse. Dice el dicho que aquel que no conozca su historia, pues va a fallar en su futuro, ¿no? Y pues está condenado a repetirla. Entonces, pues, quien no conozca la historia de Rosario Robles, y después que nos las pongan como casi la erudita y la impecable ante una situación de estas, digo, pues es lamentable. Pero bueno, tenemos autoridades livianas, ahumadísima. Es que no es lo mismo estar quemada que ahumada. Sí, no. Pero creo que en el fondo, lo que estamos atestiguando es que la batalla de Michoacán, que es en cierta medida la de todo el país, solo que ese es un frente particularmente escandaloso y abierto, de largo plazo, que tiene que ver con una variable cultural que sin duda hoy está totalmente en contra de la reconstrucción de la paz. Hoy no hay autoridad que pueda recuperar municipios enteros, regiones enteras del Estado, y tiene que ver también con un abandono legal del Estado de Derecho, de la educación, del desarrollo económico. Es Michoacán el sotanero de las evaluaciones educativas. ¿Por qué? Porque se ha cobijado a esta claque de la Coordinadora Nacional de hace muchos años, permitiéndoles que hicieran su voluntad, modificando los planes de estudio de los niños. Pues aquí está el resultado. ¿Qué es, Pepe, de pobres que se han incrementado ahora con los accidentes que hubo meteorológicos en Guerrero, por ejemplo? No sé, habría que esperar ya después de la reforma fiscal para contar bien, para no contar dos veces. No, es que hoy la verdad es que... Porque se enfrentan a todos, o sea, digo, hablamos de una pobreza extrema y una pobreza patrimonial, porque muchas familias que perdieron su vivienda. Pero mira, pero con la reforma hacendaria ahora también los ricos están padeciendo. También lloran. Las clases medias también lloran. Oye, fíjate, ¿cuál es el al menos en teoría, y lo que demuestra la teoría económica en el largo plazo, cuál es el mejor instrumento de movilidad social en un país? La educación. ¿Y dónde se abandonó esa variable en Michoacán? Ahí hace muchos años. Se le entregó a un grupo político de presión que año con año quemaba camiones, presionaba al gobernador, les daban dinero, se iban a dormir y un año después regresaban con sus camiones. Ahí está la primera batalla perdida en Michoacán, antes que la de Calderón, y que como vemos es una guerra que como todas se sabe cuándo se empiezan, pero no cuándo se terminan. Son las 8 de la noche con 30 minutos, vamos a identificar estaciones y regresamos con más. Hacemos una pausa y regresamos.